A veces no leemos la Biblia como debiéramos de leerla. No solamente como debiéramos de leerla, sino también la cantidad de veces, la frecuencia, hermanos, que debiéramos leerla. Es muy probable, hermanos, y no creo que exagere, pero es muy probable que dentro de esta audiencia, y me refiero a los que ya somos bautizados, es muy probable que desde el otro domingo no hayamos agarrado la Biblia. Y a lo mejor hasta hoy, que es otra vez domingo, la volvimos a tomar, ¿verdad? Puede ser, yo espero que me equivoque. Pero hay ocasiones, hermanos, hay hermanos que a lo mejor no leemos la Biblia como debiéramos de leerla. Y el Señor Jesús fue quien dijo estas palabras, hermanos, de que la escudriñemos, de que la estudiemos, de que indaguemos en ella, hermanos, y de que nos alimentemos con la palabra de Él. Porque cada día, hermanos, todos los días, nosotros alimentamos el cuerpo con el alimento físico. Probablemente, hermanos, la mayoría de nosotros, primeramente gracias a Dios, desayunamos o almorzamos y comemos y cenamos y a veces hasta merendamos y a veces hasta musgueamos, ¿verdad? Porque queremos siempre estarnos alimentando, por lo menos lo elemental, hermanos. Pero para las cosas de Dios hay veces que no tenemos esa hambre que debiéramos tener todos nosotros. Y esa hambre, hermanos, es 100% espiritual y solamente con lo espiritual puede satisfacerse. Y esto es precisamente con la palabra de Dios, leyéndola, escudriñándola, pero también, obviamente, practicando lo que la Escritura nos dice en sus páginas. Quiero decir, hermanos, en esta introducción, algunas cosas muy interesantes acerca de la Escritura, hermanos, y que hacen de la Biblia un libro único, hacen de la Biblia un libro que no tiene ningún otro, que ni siquiera le llegue a los talones, como a veces decimos vulgarmente hablando. Y sobre eso podríamos decir muchas cosas escritas en la historia de la humanidad y que de alguna manera, hermanos, también colaboran para que nosotros creamos más en la Biblia. Y no en sí en la Biblia, sino en Dios, que es quien nos ha dado de su palabra y hoy la tenemos en la Biblia. Y digo esto, hermanos, porque originalmente no existían los libros como los tenemos nosotros hoy en la actualidad. Ya sabemos, hermanos, que los primeros escritos fueron hechos tal vez en tablillas de arcilla. Más adelante vinieron los papiros, los pergaminos. Con el tiempo, hermanos, vino lo que conocemos como un libro. Ya lo que propiamente conocemos como un libro. Pero todo esto, hermanos, han sido cosas que Dios ha puesto para nuestro alcance hoy en día. Hoy en día, hermanos, ya no nada más por medio de un libro como el que usted y yo tenemos en nuestra mano, hermanos, sino que lo tenemos de manera digital también, escrito y en audio, y tenemos, hermanos, gracias a él, muchas formas de estudiarla. Pero como dijo en alguna ocasión una persona cuando empezó a publicarse el periódico por internet, una persona comentaba, bueno, yo creo que nunca va a ser igual, porque siempre vamos a tener el deseo de tener, tal vez los que leen mucho el periódico, de estarlo leyendo y con un café a un lado, como que no se va a quitar ese hábito. Bueno, la tecnología, hermanos, ha avanzado tanto que tenemos la Biblia de muchas maneras, pero no recomiendo yo, hermanos, al menos por nuestro tiempo, ¿verdad? En este tiempo, que usemos otras cosas fuera de traer nuestro libro, a la congregación. Yo sé que con el tiempo la tecnología, hermanos, a lo mejor va a ofrecernos otras cosas y la Biblia va a estar ahí presente siempre. El punto es que siempre, hermanos, la escudriñemos, la estudiemos, la hagamos algo para nuestra vida, hermanos.
Porque la Biblia, hermanos, quiere decirles solamente algunas cosas así brevemente, hermanos, de que la Biblia, hermanos, ha sido el libro más traducido. Hay otros libros, hermanos, que han sido traducidos a muchos idiomas, pero ninguno, hermanos, ha sido traducido a tantos idiomas como lo ha sido la Biblia. Podríamos decir, hermanos, que casi cualquier persona en todo el mundo tiene la oportunidad de leer la Biblia en su propio idioma o en su propio dialecto también. Y gracias a Dios, hermanos, porque Él ha querido siempre que su palabra llegue a todas las personas, llegue a todos los rincones, al grado, hermanos, que nos ha llegado a nosotros y le ha llegado prácticamente a cualquier persona. Usted puede conseguir la Biblia, hermanos, en el idioma que usted quiera, prácticamente. Pero en el idioma que lo necesitamos es en el nuestro. Pero Dios, hermanos, ha hecho que su palabra llegue hasta cualquier lugar, hermanos, hasta cualquier idioma. Ha sido el libro más traducido que cualquier otro libro en la historia. En un rato más mencionaré un poco más acerca de la traducción, muy brevemente. También, hermanos, la Biblia es, además de ser el libro más traducido, es el libro más vendido. No estoy diciendo que sea el más leído, estoy diciendo que es el más vendido. Ha habido libros, hermanos, que de pronto están rompiendo récords. Por poner un ejemplo, no hace mucho, sino de manera reciente, cuando salieron esas películas fantasiosas de Harry Potter y también salió el libro, se llenaban las librerías y hasta hacían filas en todo el mundo por tratar de comprarlo. Pero eran unos cuantos días y bajaba. Sin embargo, hermanos, la Biblia ha sido el libro que por excelencia se ha vendido más. Sabemos nosotros, hermanos, que tenemos Biblias, o existen Biblias más bien, de muchos precios, unos muy económicos, unos muy caros, unos de material más sencillo, otros de material más fino, pero al fin de cuentas el punto no es el material, sino el punto es la palabra escrita en él. Y por lo mismo ha sido el libro más vendido. Podríamos decir que hay por lo menos una Biblia casi en cada hogar de todo el mundo. Tal vez no en todos los hogares, pero sí en casi cada casa de cada persona en el mundo. Normalmente hay por lo menos una Biblia en alguna de sus revisiones. Y al ser el libro más vendido, hermanos, obviamente tiene que ser el más publicado. Por ejemplo, la Sociedad Bíblica Británica publica en la actualidad una Biblia cada 3 segundos. ¿Se fija esto, hermanos? Una Biblia cada 3 segundos. 32.876 Biblias por día. ¿Se fija estos datos, hermanos? Esto sin contar las Biblias producidas por otras casas editoriales como la Sociedad Bíblica Internacional, la Sociedad Americana de la Biblia, Nelson y Cambridge, entre otras, hermanos. Es una producción de Biblias que no tenemos, hermanos, idea, hermanos, de cuánta producción hay, porque es el libro más vendido, hermanos, en todo el mundo y en todos los tiempos. Y cuando digo el libro más vendido, hermanos, no estoy diciendo que nada acerca de los negocios. Sin embargo, todo cuesta, absolutamente todo, hasta lo que tenemos puesto, cuesta algo, hermanos. Y entonces, en cuanto a la Biblia, hermanos, en cuanto a libros, es el libro más vendido. A lo mejor nosotros, hermanos, no invertimos como debiéramos de invertir en comprar una Biblia para nuestro propio beneficio espiritual. Fíjense, si contamos todas las editoriales, todas las producciones que entre todas las editoriales hacen en los distintos idiomas y en los distintos países, se cree, hermanos, el siguiente dato, o se dice, hermanos, el siguiente dato.
Fíjense lo siguiente, si contamos todas, se estima que se publica una Biblia cada segundo. Y en el año 2004 la Sociedad Bíblicas Unidas distribuyeron 390 millones de Biblias y entre Nuevos Testamentos y Biblias completas. Fíjense este número, 390 millones de Biblias entre Nuevos Testamentos y Biblias completas, tan solo en el año del 2004. Y quiero pensar que hoy el número ha aumentado en el año 2012. Pero además de esto, hermanos, además de ser el libro más traducido y ser el libro más vendido, también ha sido el libro más perseguido. A lo mejor algunos de nosotros no sabíamos esto, hermanos, pero ha habido quienes han perseguido la Biblia. Y cuando decimos perseguirla, no significa que iban corriendo detrás de una porque querían una Biblia, sino que la perseguían en el sentido de tratar de acabar con ella, de tratar de erradicarla, de tratar, como decimos vulgarmente, borrarla del mapa. Y esto, hermanos, ha tenido una historia larga, bastante larga, hermanos. Y voy a mencionarle algunas cosas en relación a esto. Fíjense, ha sido el libro más perseguido aún desde los mismos tiempos bíblicos. Obviamente, hermanos, hablando en el libro de Jeremías, obviamente no estaba la Biblia completa, pero sí parte de ella, hermanos, parte de la voluntad de Dios. Ha habido quienes ya lo trataban de quitar. Fíjense lo que dice en Jeremías capítulo 36. Jeremías capítulo 36. No vamos a leer todo, pero esta historia la podemos leer desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Ahí en Jeremías capítulo 36, desde el versículo 1 al versículo 23, encontramos al rey Joacim, hermanos, que él en algún momento quiso e intentó quemar la palabra de Dios. Vamos a leer solamente el versículo 23, hermanos. Dice el versículo 23: cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que había en el brasero, o que en el brasero había. Aquí el rey Joacim, hermanos, tenía o le estaban leyendo parte de aquel rollo. Y el rey Joacim, hermanos, cuando dice aquí le llama planas, cuando apenas se habían leído algunas planas, el rey Joacim corta, rompe con un cortaplumas de escriba aquel rollo y además lo avienta al fuego. Entonces encontramos que de tiempos bíblicos ya había quienes trataban de quitarla. Fíjense, ya fuera, hermanos, del tiempo bíblico, todavía dentro del tiempo bíblico, hermanos, en el año 168 antes de Cristo, un hombre llamado Antíoco Epífanes, este hombre, alrededor de este año del 168, saqueó el templo de Dios y puso en su lugar un templo a Zeus, o un altar a Zeus. Prohibió a los judíos la circuncisión y guardar el sábado, al grado de que si alguien lo hacía, podían llegar a morir. Además, ordenó eliminar por completo todos los libros o todos los rollos de la ley. ¿Por qué? Porque este hombre estaba en contra de lo que Dios decía. Esto todavía, hermanos, antes de Cristo. Si estamos hablando del año 168 antes de Cristo, estamos hablando del periodo intertestamentario. Es decir, entre el último libro del Antiguo Pacto y el Nuevo, sucedió este acontecimiento. Y más adelante, hermanos, ya después de Cristo, un emperador llamado Diocleciano, este emperador romano, en el año 303 promulgó una serie de edictos en contra de los cristianos. Y cada vez estos edictos eran más y más severos. Fíjense, el primer edicto fue el de quemar
los lugares de reunión de los cristianos y además también la quema de las escrituras. Este hombre ordenó esto en el primero de sus edictos: quemar los lugares de reunión o destruirlos, y además quemar las escrituras. Si vemos esto, hermanos, en comparación a nuestros días, hermanos, estamos grandemente bendecidos de parte de Dios, porque nadie ha llegado, ni creo que quiera hacerlo, ni creo que tenga la intención de venir y tumbarnos aquí el edificio y quitarnos las Biblias y destruirlas, quemarlas, romperlas. Gracias a Dios, hermanos, estamos en tiempos de paz, hablando en ese aspecto, hermanos. Porque estamos en un país, hermanos, donde tenemos libertad para adorar a Dios, hermanos. Y un lugar, hermanos, un país donde tenemos la libertad de leer la Biblia en cualquier lugar. Pero en aquel tiempo, hermanos, este hombre mandó tumbar los lugares de adoración, los lugares de reunión, hermanos, y la quema de las escrituras. La idea era, hermanos, quitarlas, borrarlas del mapa. Eusebio, hermanos, otro personaje, este hombre era de Cesarea, dijo lo siguiente: hemos visto con nuestros propios ojos las casas de oración desde la cumbre hasta los cimientos enteramente arrasados y las sagradas escrituras entregadas al fuego en medio de las plazas públicas. Entonces, hermanos, nosotros, gracias, no hemos visto esto. Tal vez nos haya tocado que alguien haya agarrado una Biblia y la haya tirado por ahí, hermanos, tal vez nos haya tocado, pero nada que ver, hermanos, con lo que veíamos o lo que veían los cristianos en los tiempos de este emperador llamado Diocleciano. Fíjense, otro hombre, un gobernador de cierta ciudad al norte de África, que hoy es conocida como Constantina, 3 meses después de este edicto que hizo Diocleciano, 3 meses después de este edicto, ordenó a los cristianos entregar sus escritos de la ley y sus copias. Existen testimonios, hermanos, sobre cristianos que antes que entregar sus escritos preferían mejor morir. Antes que entregar sus escritos y hacer que la Biblia fuese destruida, preferían mejor entregar sus vidas, hermanos, antes que esto pasara. Obviamente, tal vez hubo cristianos, hermanos, que prefirieron dar esas copias que tenían, por temor, por lo que sea. Y obviamente, hermanos, lo que fuera algo de llamar la atención eran los hermanos que prefirieron morir antes que entregar la Biblia o las porciones existentes o las copias que existían, hermanos. Ellos preferían mejor la muerte. Aún así, hermanos, tal vez hubo quienes las entregaron, sin embargo, a sabiendas de que había copias por ahí escritas y que aunque arrasaran con todo lo que estaba a la vista, hermanos, no iban a terminar con la escritura porque había copias por ahí, hermanos, escondidas, o que algunos hermanos tuvieran en su tiempo, hermanos, y que pudieron escapar de estas cuestiones. Pero nosotros, hermanos, necesitamos también dar todo, hermanos, por la palabra de Dios, dar nuestra vida, entregársela al Señor, hermanos, por la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál fue el objetivo, hermanos, de Joacim? ¿Cuál fue el objetivo de Antíoco Epífanes? ¿Cuál fue el objetivo de Diocleciano con todo esto? Bueno, el objetivo fue borrar todo rastro de la palabra de Dios, aniquilarla por completo. Ese era el objetivo que ellos tenían. Fíjense, otro intento, hermanos, más adelante, en contra de la Biblia, fue el de prohibir que las escrituras llegaran a las manos de gente común. Ya estamos hablando ya mucho tiempo después, hermanos. Ya no es tiempo bíblico, sino ya estamos mucho más reciente. Y al grado, hermanos, que estaba prohibido, que la gente del mundo, la gente normal como usted y como yo, hermanos, pudieran leer la Biblia, porque no simplemente, hermanos, había quienes prohibían esta cuestión.
Y entonces había quienes, hermanos, en especial en cuanto al catolicismo romano, que no conocían nada de Biblia. ¿Por qué? Pues para empezar, hermanos, porque estaba prohibido que la leyeran. De hecho, hubo quienes intentaron que no fuera ni siquiera traducida de los idiomas originales a otros idiomas. Se estableció, hermanos, o establecieron más bien, el latín como una lengua sagrada, y por lo tanto debía quedarse así cuando estaba aquella versión conocida como la Vulgata Latina, hermanos. Es importante, hermanos, que tomemos en cuenta que la Biblia ha pasado por todos estos pasos, hermanos, por todas estas cuestiones en la cual ha habido quienes han tratado de que no haya más escritura. Fíjese, casi 300 años antes de Cristo se comenzó a traducir el Antiguo Testamento al griego, lo que fue conocido como la Septuaginta o versión de los 70, que según algunos dicen que eran 72 personajes quienes estaban haciendo esta versión. 7 siglos más tarde, que es cuando estamos hablando en especial, hermanos, de aquellas personas que prohibieran que la Biblia llegara a manos de la gente común, hermanos, 7 siglos más tarde, un hombre llamado Jerónimo realiza la versión de las escrituras hebreas y griegas al latín, conocida esta como la Vulgata Latina, que aún hay copias de esto, hermanos. Fíjense lo siguiente, algunos que intentaron hacerlo, es decir, traducirla, algunos que intentaron traducirla, incluso tuvieron, hermanos, que morir por hacer este trabajo. Obviamente porque personas, hermanos, decían que esto no debía llegar a las masas, no debía llegar a las personas comunes y corrientes, y entonces algunos tuvieron que ser entregados a los inquisidores y morían también quemados. Todo esto, hermano, lo digo porque gracias a Dios ya son cosas pasadas, ya son cosas que no están en nuestro tiempo, hermanos, y que por lo tanto usted y yo debemos valorar más las escrituras. Porque ha habido quienes, además de tratar de quitarlas, hermanos, ha habido quienes la han ridiculizado. Han tratado de hacer de ella burla en tiempos antiguos y aún en tiempos actuales. Tiempo atrás, hermanos, hubo un hombre llamado Voltaire, y este hombre era uno de los perseguidores de la Biblia. Y este hombre, allá en el año 1778, murió, y al morir este hombre, su casa después fue convertida en un lugar donde se producían Biblias. Se fijan, hermanos, cómo ha habido gente que ha tratado de tumbarla, ha tratado gente de quitarla, pero la palabra de Dios, hermanos, dice la misma escritura que los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras, esas no van a pasar. No importa quién, hermanos, no importa cómo ni qué medios utilice para que la Biblia deje de existir. No importa, hermanos, Dios siempre ha hecho que su palabra esté presente hasta hoy en día, hermanos. Y hermanos, al grado de lo que decíamos hace un momento, de que ha sido traducida prácticamente a todos los idiomas, y casi cualquier persona puede leer la Biblia en el idioma nativo de cada persona. Entonces encontramos esto, hermanos, y es importante que recalquemos cómo nosotros no tenemos ya, gracias a Dios, ese problema. Nuestro hermano Javier nos leía al principio: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. También ahí en Timoteo, hermanos, Pablo le habla a Timoteo y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Entonces, hermanos, tomemos en cuenta estas cosas, y hay mucho que decir. Yo quisiera decir unas cuantas cosas más acerca de la Biblia. Algunas cosas acerca de la Biblia, obviamente seré muy breve para poder abarcar lo más que pueda. Fíjese, algunas cosas. Ha sido despreciada por los necios. Y hemos visto ya un ejemplo en la introducción. Y usted lo puede ver en Isaías capítulo 5, versículo 24, ha sido despreciada. Jeremías capítulo 6, versículo 10, ahí encontramos consecuencias en relación a aquellos que la desprecian.
Y ahí en Zacarías capítulo 7, versículo 12 y versículo 13, nos dice cómo Dios hablaba a las personas y las personas no oían la palabra de Dios, sino que la rechazaban. Y en el versículo 13 usted puede encontrar que ahora Dios dice: como yo te di mi palabra y no la quisiste escuchar, ahora tú que estás clamando a mí, yo tampoco te voy a escuchar. Consecuencias acerca, hermanos, de despreciar las sagradas escrituras. Otra consecuencia, hermanos, la encontramos allá en Amós capítulo 2, versículo 4. Ahí nos dice que cuando alguien desprecia la escritura, viene destrucción de parte de Dios. Ahí en Amós capítulo 2, versículo 4, la destrucción lo encuentra usted en especial en el versículo 5. Ahora, no quiero decir con este texto que si yo desprecio la escritura, ya Dios me va a destruir aquí en este momento y va a mandar a fuego y va a acabar conmigo. No, pero en su momento Dios destruirá, hermanos. No destruirá, obviamente, no es una aniquilación, sino esta destrucción se está refiriendo, hermanos, me estoy refiriendo más bien a que si no obedecemos la palabra de Dios y la despreciamos, entonces dice la Escritura que entonces iremos al infierno y no al tercer cielo que Dios tiene preparado únicamente para aquellos que hacen la voluntad de Dios. También, hermanos, la Biblia, que ha pasado por todas estas cuestiones, es eterna y actual para cada época. Así como lo es eterna y es actual para cada época. Los consejos que pudieron haberle servido, hermanos, a los hijos de Noé, hermanos, pueden servirnos a nosotros hoy en día. Y con esto, hermanos, quiero decir la bondad de Noé, la entrega de Noé, la fe de Noé, que eran ejemplos vivos para sus propios hijos, son ejemplos que tienen la misma aplicación hoy en día también. Los consejos que podían haber utilizado, por poner un ejemplo, los hijos de Aarón en cuanto a conducta, son ejemplos que también pueden servirnos hoy en día. Y así como le sirvieron a ellos, le pudieron servir a los profetas, le pudieron servir a las personas del tiempo del Nuevo Testamento, y nos sirven a nosotros hoy en día, porque la palabra de Dios es eterna, actual, para cada época. Salmo 119, versículo 89, nos habla acerca de esto. Isaías capítulo 40, versículo 8, y Primera de Pedro 1, versículo 25. Entonces, nadie puede decirle a usted, ni a mí, que la Biblia es un libro anticuado, que ya no tiene validez, que ya no tiene aplicación. No. Usted sabe que el libro es tan viejo, no anticuado, es viejo, pero es actual, porque los principios de Dios, hermanos, están siempre. Los valores que Dios nos enseña, hermanos, no se agotan, no se acaban, siempre son vigentes. También, hermanos, la Biblia alimenta el alma. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. La Biblia, hermanos, alimenta el alma. Vamos a ver lo que nos dice, hermanos, este texto. Tenemos muchos, pero vamos a ver algunos solamente. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice la Escritura: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjense cómo dice esta palabra: desead, deseenla. ¿Cómo es un niño, hermanos? Un bebé. Él no es como nosotros que decimos, tengo sed, pero de coca, ¿verdad? Tengo sed, pero así como de una joya de toronja, bien helada, y sobre todo si fuera calor. No, aquí el bebé, hermanos, es un deseo que él tiene, es algo, hermanos, una necesidad que él tiene, y es lo que nos da a entender aquí, hermanos, la Escritura, que deseemos esa leche espiritual no adulterada. Cuando dice leche espiritual, hermanos, no nos estamos refiriendo precisamente al alimento exclusivo para los recién convertidos, que toman la leche, ¿verdad? Sino que aquí se está refiriendo a toda, hermanos, la palabra de Dios en general. Que obviamente la Biblia en algunas partes le habla leche, le llama leche al alimento más básico para los que vienen apenas al Señor. Otra cosa más acerca de esta escritura, que ha sido la más traducida, la más perseguida, hermanos, la más vendida. Otra cosa es que es inspirada por Dios.
Ya nos leía el hermano Javier hace un momento, hermanos, en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia y con propósito, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ese es el propósito, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:21 también, hermanos, nos dice en Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 las siguientes palabras: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se fijaron? Nunca fue traída por voluntad humana. Es decir, nunca se puso a escribir Isaías, ¿qué escribiría? Yo creo que este consejo sería bueno. No, ni tampoco se puso a escribir Moisés, ¿qué escribir? Se me hace que esto estaría muy interesante para que quede ahí para toda la historia de la humanidad. O el apóstol Pedro, ¿qué sería bueno escribir aquí? No se me ocurre nada. Ya se voy a escribir esto. No, nunca la escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos de Dios, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Hechos 1:16 también, hermanos, le puede dar una enseñanza acerca del tema. ¿Qué más acerca de la Biblia, hermanos? Que provee luz espiritual. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Se diga, hermanos, todo lo que es la Biblia para nosotros. Otro texto que nos puede ayudar es Salmo 19:8, Salmo 119:130, Proverbios 6:23, Segunda de Pedro 1:19. Ya que andaba por ahí, por Segunda de Pedro, hermanos, ahí Segunda de Pedro 1:19 dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Y esto nos lleva, hermanos, a otro asunto. La escritura es absolutamente confiable. La palabra de Dios, la escritura es absolutamente confiable. Habrá quienes nos van a decir que tiene errores. Habrá quienes nos van a decir que tiene traducciones, perdón, tiene contradicciones. Y usted le dice, bueno, muéstrame alguna. No, pues no sé, pero tiene contradicciones. Si no la has leído, hombre, léela y entonces me encuentras una, a ver si hay. Hay paradojas, aparentes contradicciones, pero Dios no se contradice absolutamente en nada. Podrá haber algunos errores de impresión, pero no errores en cuanto a contradicciones de Dios mismo o de los apóstoles. Los apóstoles no contradicen a los profetas, ni los profetas a los patriarcas. No hay contradicción alguna, hermanos, porque Dios fue quien inspiró la escritura. Además también, hermanos, sabemos algo más de la escritura, que debe ser guardada. Y guardada no es como queremos entenderla a veces, que la guardamos ahí en algún cajón en la casa y hasta el otro domingo, si no se me olvida, la vuelvo a sacar para llevarla a la reunión. Y a lo mejor ni la abrí ni en la reunión. Fíjense lo que dice, hermanos, Salmo 19, versículo 11. Salmo 19, versículo 11, hermanos. Vamos a ver lo que dice la escritura en esta parte. Salmo capítulo 19, en el versículo 11, dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿A qué se refiere? Fíjense el versículo 10, lo cantamos a veces este salmo, versículo 10 y 11. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel la que destila el panal. Si leemos lo anterior, se refiere al temor de Jehová, a los juicios de Jehová, al precepto de Jehová, a los mandamientos de Jehová, al testimonio de Jehová, a la ley de Jehová, hermanos. Dice, deseables son más que el oro. Y el versículo 11 me dice, tu siervo es además amonestado por ellos, en guardarlos hay grande galardón. Es decir, en obedecerlos. Bueno, hay muchas cosas más, hermanos, que podríamos decir acerca de la escritura. Por ejemplo, algo más que pudiéramos decir de esto, hermanos, es que es escrita en el corazón.
Así como fue escrita en tablas de arcilla, así como fue escrita en piedra, así como fue escrita en pergaminos, así como fue escrita, hermanos, ahora en nuestro tiempo de manera más moderna, hermanos, también debe ser escrita en nuestros corazones. Porque si yo tengo la Biblia solamente en papel, o solamente en archivo digital, hermanos, o solamente en audio, pero no la tengo en mi corazón, hermanos, entonces seré simplemente un coleccionista de libros y no alguien que ama la Escritura. Porque la Biblia, hermano, usted sabe que la palabra Biblia viene de la palabra biblos y significa conjunto de libros. Si usted tiene la Biblia en la casa, solamente guardada en el cajón, empolvándose, las arañas ya conocen más la Escritura que usted o que yo, porque ellas sí están ahí pegadas y nosotros no. Bueno, entonces solamente seremos coleccionistas de libros y no alguien que ama la Escritura. Así que, hermanos, vamos a leer lo que dice allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Obviamente aquí se está refiriendo, hermanos, a la ley de Moisés. Sin embargo, está hablando de la palabra de Dios. Ahí en ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y 7, dice lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Dice el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para nosotros hoy en día, hermanos, no aplica que usted tenga el Antiguo Testamento como algo que nos rija hoy. Usted ya sabe, hermanos, que nosotros nos regimos por el Nuevo Pacto, como la Escritura nos lo ha enseñado. Pero sí, el principio que encontramos aquí tiene una aplicación al Nuevo Testamento, y significa que lo estudiemos, que lo analicemos, que, como dijo mismo Jesús, que la escudriñemos, que, como dice un hermano, que nos empapemos de la palabra de Dios, que la estudiemos y obviamente, como ya lo dijimos también, que la apliquemos a nuestras vidas. Hay hermanos, tal vez usted sea de ellos, que en la pared tienen cuadros con textos bíblicos que compraron, otros en un papel escriben los textos bíblicos y a lo mejor tiene fea letra y lo que sea y nada más él la entiende, pero ahí la tiene, y cada que va al baño ve un texto bíblico ahí pegado, o cada que se va a levantar ahí tiene un texto bíblico ahí pegado por ahí. Obviamente, hermanos, esto solamente son cosas que nos ayudan a tener en mente la palabra de Dios. Más adelante cambiamos el papel, ponemos otro texto, hermanos, y donde quiera que esté en la casa podemos leerla. Obviamente no es un mandamiento que tengamos que hacer, pero sí que estudiemos la Biblia, hermanos, constantemente en nuestras casas. Hay veces, hermanos, hay veces que no traemos la Biblia aquí, o la traemos y no se nos antoja abrirla porque estoy cansado, por lo que sea, y yo me atrevo a decirle que si no la lee aquí, no la va a leer en su casa. Si no la lee en una reunión, hermanos, en su casa, olvídese, no la va a leer. Es como aquellas personas que cuando hacemos evangelismo le damos un folleto y le invitamos a tener un estudio y le decimos, o si un día gusta acompañarnos a la congregación, ahí está la dirección, y esas personas a veces nos dicen, no, luego voy. Esa persona nunca va a ir a la congregación porque no se ha interesado. Pero es igual aquí en nosotros, hermanos. Si no la leemos aquí, no la vamos a leer en nuestra casa y por lo tanto tampoco la vamos a aplicar en nuestras vidas, porque no ha sido guardada en nuestro corazón, no ha sido escrita en nuestro corazón. Además de esto, hermanos, podemos decir, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, además de todo lo que hemos mencionado de esto, es que es escrita con propósito. No la escribió Dios nada más porque, como si Dios no tuviera nada que hacer y hiciera algo para entretenerse, no. Dios siempre está ocupado. Y la escritura, hermanos, tiene propósito.
Y lo vamos a ver ahí en 2 Timoteo 3:16, ya lo habíamos mencionado. Cuando hablábamos, hermanos, acerca de inspirar por Dios, ahí veíamos también que la palabra de Dios tiene propósito. Y con esto vamos a terminar. Ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. En especial el versículo 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir. Alguien me decía, ¿esto con qué se come? Esto significa convencer de culpa, hermanos. Para corregir, para instruir en justicia. ¿Y esto para qué, Pablo? Que es el que está escribiendo aquí. Bueno, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y alguien me dice, no, nadie es perfecto, hermanos. De hecho, la Biblia nos enseña que no podemos ser perfectos. Y ahora aquí me dice que sí somos perfectos. Ya ves, si hay contradicción. No, hay que leer lo que significa perfecto. Significa que estemos listos, que estemos preparados para toda buena obra. Esa es la perfección. Pero si usted y yo no estamos preparados para toda buena obra, entonces, hermanos, estamos muy lejos de la perfección bíblica. No hablo de la perfección que el humano tiene en mente cuando habla de la perfección, sino estamos hablando de la perfección de la cual habla la Escritura. Así que, hermanos, el tema de hoy, el plan o el propósito es que valoremos más las Escrituras, que las guardemos en nuestro corazón, hermanos, que las practiquemos lo más que podamos, que nos las recordemos unos a otros cada que estamos desanimados. Hermano, acuérdate que la palabra de Dios me dice esto. Cada que nos alejemos del Señor, hermano, acuérdate que la palabra de Dios nos dice que sin el Señor nada podemos hacer. Recordarnos unos a otros la palabra de Dios, hermanos, leerla, estudiarla, aplicarla en nuestras vidas, eso nos va a llevar a la vida eterna, porque la palabra de Dios me dice que haciéndolo, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado.